Ok, el sistema de este ejemplo consta de una viga articulada que está sujeta mediante vigas a este apoyo rígido que está en la parte superior. Sobre esta viga AB actúa una fuerza F que está ubicada a una distancia LF desde esta articulación A. Como podemos ver, las barras tienen además una inclinación que está dada por este ángulo phi. Vamos a calcular el cambio de longitud y esfuerzo de cada una de las barras por acción de esta fuerza F. Y al igual que en el ejemplo anterior, vamos a tener en cuenta el cambio de temperatura y las desviaciones de montaje. Ok, lo primero es que vamos a reasignar el origen como todo en esta lista de reproducción. Esto quiere decir que, por ejemplo, acá que tenemos escrita una matriz, un vector. Matcat los toma desde cero, aquí estamos viendo cero, entonces este sería elemento cero, 1, 2 y 3. Pero este origen se lo puede reasignar ya sea en la parte de aquí o se lo puede escribir como una expresión. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta si es que quieren seguir esta lista de reproducción y quieren replicar el cálculo de esta hoja, van a tener que cambiar el origen a 1. Los siguientes son las propiedades del material, en este caso es un acero de construcción común. No estoy escribiendo de momento qué tipo de nomenclatura tiene el acero, sino simplemente su módulo de elasticidad, que es 2 por 10 a la quinta potencia megapascales. Y también estoy incluyendo el esfuerzo permisible. ¿Qué quiere decir el esfuerzo permisible? Este es el esfuerzo que las barras no tienen que superar. Esto no tiene que confundirse, por ejemplo, con el sigma U. Por ejemplo, vamos a poner el esfuerzo de fluencia, este sigma Y, perdón, que por ejemplo para un acero de construcción suele ser 240 megapascales. Y lo que quiere decir es que no queremos que este acero llegue hasta su límite, hasta los 240 megapascales del límite de fluencia, sino que le estamos asignando directamente un valor. Eso quiere decir que implícitamente estamos incluyendo un coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad pues se lo calcularía así muy fácil. Simplemente sería la relación entre nuestro sigma y nuestro sigma permisible. Bueno, esta es una de las expresiones más sencillas para calcular, sería 2.4. Entonces, por ejemplo, que una norma nos diga que tenemos que calcular estas barras con un coeficiente que no supere, que no sea menor que 2.4. Entonces, sería para este acero un esfuerzo permisible de 100 megapascales. De momento no voy a dar una explicación muy profunda, esto simplemente lo vamos a tener aquí como dato. Y ya más adelante revisaremos de qué se tratan los coeficientes de seguridad y cómo calcular. Vamos a tener esta carga puntual, que es esta fuerza F, que está acá señalada en rojo, que es de 10 kilonewtons y está aquí a 100 centímetros. Es decir, toda esta barra tiene 100 centímetros. El cambio de temperatura de la viga, que son 20 grados. Aquí es muy importante, les recuerdo que tienen que cambiar acá en la parte de unidades. Nos vamos hasta la parte de temperatura y hay que seleccionar el cambio de temperatura, el cambio en grados Celsius. No este grado Celsius de acá, sino el que está aquí con este delta. Es muy importante para que funcione en nuestra hoja de cálculo. Después vamos a tener el coeficiente de expansión lineal, que para este caso del acero va a ser de 12.5 por 10 a la menos 6 y de nuevo sobre el cambio de temperatura. Con los datos de las barras, cada una de estas barras va a estar ubicada a 20 centímetros desde la articulación 40, 60 y 80. Es decir, primera barra a 20, segunda barra a 40, tercera a 60 y la cuarta a 80. El ángulo de inclinación de cada barra, pues esto simplemente es este ángulo que forman con la viga. Como vemos, las dos primeras vigas forman un ángulo de 90. Y para la tercera viga tenemos un ángulo phi. Y para la cuarta también, que corresponden a estos valores de acá, 45 y 60 grados. Aquí, grados sexagesimales. Es necesario que escribamos aquí este valor de G. El área de la barra, de momento no estamos viendo si la barra tiene una sección circular o tiene una sección cuadrada. Simplemente estamos utilizando A como un dato de entrada, que en este caso va a ser 1 centímetro para la segunda y 2 centímetros para la tercera y cuarta barra, centímetros cuadrados. La longitud de la barra, aquí vemos que la primera y segunda son de 30 centímetros, lo que quiere decir que este espacio entre la viga y este apoyo rígido pues son 30 centímetros. Ahora para el caso de la tercera barra lo que tendríamos que hacer es calcular la hipotenusa, es decir, nosotros ya sabemos que aquí tenemos
30 centímetros. Para este caso, si vemos aquí el cateto opuesto de este ángulo phi, y lo mismo para el ángulo 4. Entonces lo que estamos haciendo acá pues es sencillo, simplemente estamos calculando la hipotenusa, este cateto opuesto dividido para el seno del ángulo phi, y con esto estamos obteniendo la distancia de estas barras. Si lo escribo por ejemplo en la parte de acá, le doy igual, aquí podemos ver cuáles serían los valores. Esto en centímetros: 30 centímetros 30, 42 la tercera y 34 la última barra. Vamos a tener en cuenta también cuál es el estado de la carga. Cada una de estas cargas puede estar en tensión o compresión. En este caso lo vamos a dejar todas en tensión. Después de esto lo podemos cambiar de todas maneras. La holgura del montaje, como ya les había explicado en los tutoriales pasados, pues se refiere, por ejemplo, al esfuerzo que hay que hacer para alargar la barra o comprimir la barra cuando necesitamos que entre en un espacio determinado, cuando por algún punto del montaje no se contempló este desplazamiento y hay que deformar la barra para que pueda encajar en el espacio determinado. Entonces la primera barra tiene 0, es decir, está hecha sin desviación. La segunda 0.1, es decir, es más larga de lo que necesitamos. La tercera es más corta de lo que necesitamos por 0.1 milímetros. Y la última barra igual, 0. Eso quiere decir que está hecha del tamaño adecuado. El alargamiento de la barra. Aquí pues vamos a escribir la ecuación que coincide con la ecuación que habíamos escrito en los ejercicios pasados. Estamos calculando aquí en la primera expresión cuál es el alargamiento que va a tener por las cargas normales. Entonces vamos a tener una carga normal y como vemos corresponde con las deformaciones para las barras. Esta es una ecuación conocida que es la carga axial por la longitud de la barra dividido por el módulo de elasticidad y por el área de la barra. Para el segundo miembro de esta expresión vamos a tener la deformación por el cambio de temperatura, que obviamente incluye la longitud de la barra, va a estar multiplicado por el coeficiente de expansión lineal y multiplicado por el cambio de temperatura. Ok, ahora concretamente, ¿cómo vamos a resolver este sistema? Si vemos acá en la gráfica y formamos las ecuaciones que vamos a tener para la estática, es decir, la suma de fuerzas en X, en Y, la suma de momentos, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener más incógnitas que las ecuaciones disponibles, lo que quiere decir que necesitamos generar una ecuación más para poder resolver nuestro sistema. Entonces, esto es un sistema estáticamente indeterminado. Yo les voy a dejar videos de otros canales donde van a poder ver ejercicios parecidos para que refuercen la teoría. Yo en este canal me voy a concentrar en darles explicaciones de cómo utilizar MATCAD para resolver estos ejercicios, porque no siempre es tan fácil como ingresar la ecuación, sino que hay que tener ciertos puntos en cuenta para poder resolver de manera adecuada en MATCAD. Entonces, como es un sistema indeterminado, lo que vamos a hacer es relacionar las deformaciones que tienen cada una de estas barras. Entonces, relacionar estas deformaciones nos va a permitir escribir esta expresión que tenemos en la parte de acá abajo. Entonces, esto básicamente es un sistema de ecuaciones que tiene 4 incógnitas. Entonces, no es nada difícil esto para MATCAD, hay que tener en cuenta ciertos puntos para poder resolver de manera adecuada. Yo estoy utilizando un bloque solve, que lo podemos utilizar desde aquí, en nuestra pestaña, o lo podemos escribir con control 7 y se va a abrir un bloque solve. Entonces, bueno, borro estos adicionales. Y a ver, lo que vamos a hacer aquí es que, bueno, necesitamos primero una expresión que va a relacionar todas las filas de A, por ejemplo, para saber que este M vamos a hacer 4, entonces para saber que vamos a tener aquí un contador que va a sumar 4 veces, es decir, desde 0 hasta 4. Bueno, esta parte me adelanto un poquito, pero aquí para que tengan en cuenta esto. Y de la misma manera aquí el I, que va a ir desde 1 hasta M, es decir, este contador va a ir 1, 2, 3 hasta llegar a este valor de M, que es igual a 4. El bloque solve requiere que escribamos aquí la expresión que queremos encontrar y que le demos un valor de manera anticipada. En este caso yo le estoy dando 1, 1, 1, simplemente para que sea el valor inicial. Esta parte no es tan importante, sino que es necesario escribir ya con anticipación estos valores para que no quede vacío este vector simplemente. Entonces, ¿qué tenemos en la parte de acá? Esto es la sumatoria de momentos en A, es decir, la sumatoria de esta fuerza con esta distancia
esta fuerza de acá que se va a generar con esta distancia, y esto nos va a dar la sumatoria de momentos. Ok, la condición por estática es que obviamente la sumatoria de momentos en cualquier punto tiene que ser cero. Después, esta parte de aquí, pues simplemente es esta ecuación ampliada de esta parte de acá. Si tenemos en cuenta lo que quiere decir aquí es que la deformación en la sección 1 es igual a la deformación en la sección 2, la 2 es igual a la 3 y la 3 es igual a la 4. Es decir, acabamos de escribir esta función de aquí, esta expresión de aquí, pero de la manera adecuada en la que MATCAD entienda cuáles son los valores que necesitamos utilizar. Y además estamos teniendo en cuenta el factor K, es decir, si está en tensión o compresión. Y después vamos a utilizar la función find para de nuevo reasignar. Por eso me aparece aquí este aviso en verde que yo estoy reasignando un valor. Entonces lo que está haciendo es que una vez que resuelve este sistema de ecuaciones, le asigna con esta función find la respuesta a cada uno de estos valores n, pero los está cambiando. O sea, ya no es 1, 1, 1, sino que ahora son los valores que salieron del sistema de ecuaciones. Y lo voy a dejar esto acá en kilonewtons. Y aquí están los valores que tendría cada una de estas cargas axiales. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Hay que calcular la carga axial, obviamente. La reescribí acá. ¿Cuál es el esfuerzo axial? El esfuerzo axial pues no es otra cosa que la fuerza normal sobre el área. Y aquí estamos viendo en megapascales los resultados de cada una de estas barras. Lo siguiente es el cambio de la longitud, que está teniendo en cuenta tres cosas que ya habíamos visto en la parte de acá. Está teniendo en cuenta el cambio de longitud por la fuerza normal, por la temperatura y por el esfuerzo de montaje, por la holgura del montaje. Y finalmente las condiciones de resistencia. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Que esto sigma que estoy calculando acá no tiene que ser mayor que el esfuerzo permisible. Recordemos que el esfuerzo permisible lo habíamos dejado en 100. Entonces, obviamente ninguna de estas barras supera los 100 megapascales. Ahora, lo interesante de aquí obviamente es que esta hoja va a estar automatizada para los valores de entrada que nosotros asignemos. ¿Qué pasa si en vez de ser 10 serían 100, por ejemplo? Veamos si ahora se cumplen las condiciones. Ahora ya no se cumplen porque la fuerza está superando aquí. Como vemos, está superando el esfuerzo permisible. ¿Qué podemos hacer? Entonces, por ejemplo, podríamos cambiar el área aquí. Vamos a la parte del área y le vamos a cambiar para que sea un área distinta. Por ejemplo, que sea aquí esta de 50 centímetros. Que esta otra sea de 63, por ejemplo, y que de esta sea de 25 y de la otra 30. ¿Qué pasaría? Obviamente que esta área la sumatoria de estas áreas va a superar la longitud total de la viga, entonces no es un escenario real. Esto también tendríamos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con estos valores? Vamos a la parte de abajo y ahora sí han cumplido con las condiciones de resistencia. Como vemos, los esfuerzos son menores a 100. Pero pensemos en un ejemplo distinto. ¿Qué tal si en lugar de ser 100 la barra sería 5? Por ejemplo, el esfuerzo 5 kilonewtons. Y acá vamos a dejarlo esto en 1. Esta parte de acá también en 1. En 2 y en 3, por ejemplo. Y veamos qué pasa. Entonces han cumplido con la condición de resistencia. Como vemos, estos valores son menores que 100. Entonces estas son partes de las decisiones que se puede tomar a la hora de estar diseñando barras o sistemas con vigas. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden dejarme aquí en la parte de comentarios. Pueden seguir el procedimiento de esta hoja de cálculo y se van a dar cuenta que simplemente cambiando los valores de entrada, los resultados también varían porque está 100% automatizada. Entonces, espero que esto esté claro. Yo dejaré links de otros canales para que puedan ir reforzando la parte teórica. Yo en estos videos me concentro en resolver la parte del MATCAD para que esté entendible y que sepan qué es lo que tienen que tener en cuenta para resolver de manera adecuada este tipo de ejercicios. Y sobre todo expresiones como esta que parecen ser sencillas, tienen que escribirlas de manera adecuada para que MATCAD lo entienda. Eso sería todo por este video.